Y ya venía en camino, hermanos, y que se me olvidara el prédica. Entonces yo dije, bueno, Señor, algo tú quieres conmigo, algo tú quieres cambiar. Y yo creo que cuando nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios, no podemos poner pretextos ni nada. Entonces llegué a casa, le compartí a mi hija y le dije, ¿qué crees? Que todo lo que hice durante la semana me se me quedó. Y ella me dijo, ¿por qué no regresaste? Le digo, no, pues porque ya no podía hacerlo, ya era tarde, ¿no? Entonces, pues otra vez, hermanos, me puse a orar y retomé lo que Dios tenía para poder nosotros, bueno, para poder yo compartirles a ustedes, y pues nuevamente lo tuve que hacer. Yo sé que Dios conoce nuestros corazones, que Dios obra a través de cada uno, y pues yo voy a darle gracias a Dios en esta mañana por permitirme estar en este lugar, y porque ya tenía mucho tiempo que no me ponía aquí, pero bueno, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y Señor, en esta hora quiero darte las gracias, Padre, porque tu presencia, Señor, siempre va con nosotros, tú nunca nos dejas, Señor. En esta hora te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, que sea tu palabra, Señor, efectiva, Señor, dándole, Señor, a cada vida y a cada corazón lo que tú, Señor, quieres que ellos reciban. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has permitido alabarte, porque nos has permitido glorificar tu nombre, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Y te damos gracias también, Señor, porque sabemos, Padre, que aunque nuestro pastor hoy no esté aquí, Señor, tú estás con él ahí, Señor, a donde él está impartiendo tu palabra. Lo estás usando, Señor, como a ti te ha placido usarlo. Yo sé, mi Dios, que te dará sabiduría, entendimiento, revelación, y que esas personas en ese lugar, Señor, van a recibir de tu bendición a través de su palabra, en su boca, Señor. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, sujeto mi carne, Señor, y te doy gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que habla a través de mí. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, vamos a darle seguimiento a lo que nos ha venido compartiendo nuestro hermano Ray. Y pues ahora vamos a hablar sobre el corazón de Dios. Nosotros debemos de saber cómo conocer el corazón de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que para que nosotros podamos conocer su corazón tenemos que buscarlo de una manera genuina. ¿Y cómo es eso, hermanos? Bueno, pues tenemos que buscarlo aprendiendo de su palabra, a través de ella, porque si nosotros deseamos andar en los caminos de Dios, tenemos que conocerlo en su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, y es una manera en la que nosotros podemos tener una buena relación con Él. Es como cuando nosotros conocemos a alguien, hermanos, ya sea a un amor, a un amigo, a una persona. Cuando nosotros conocemos a alguien, para nosotros poder dar un testimonio de cómo es la persona, o si me cae bien, si tiene cosas afines a mí, si es una buena amistad, una buena relación, lo que nosotros hacemos es pues conocerla, ¿no? ¿Y cómo la conocemos? Pues tratándola, comunicándola, conociéndola, pues viendo cuáles son sus intereses, sus gustos, sus aficiones, y de esa manera nosotros vamos a ir conociendo. Si por ejemplo tengo un amigo, pues no sé, si a mí me gusta el fútbol, a él le gusta el fútbol, pues ya tenemos algo afín, ¿no? O si yo adolescente tengo una amiga que le gusta la música, o nos gusta tal o cual grupo, pues ya tenemos algo común, ¿no? Afín. A través de que uno va conociendo a las personas, a través de que uno va pasando tiempo con ellas, hablando con ellas, es como nosotros los vamos entendiendo mejor, ¿no? Pues así es con Dios. Cuando nosotros queremos buscar y aprender de Él, pues tenemos que ir a su palabra, tenemos que orar, tenemos que tener una comunión, porque si nosotros queremos conocerle, pues no lo vamos a conocer nada más así, decir, pues sí, yo sé de Dios y me hablan de un Dios y pues creo en Dios y ya. No, tenemos que tener una comunión, tenemos que conocerlo para entenderlo mejor. Por eso dice aquí, ¿cómo conocer el corazón de Dios? Pues de esa manera lo vamos a conocer. Nuestro pastor ya nos había compartido que nosotros, para conocer el corazón de Dios,
tenemos que involucrarnos, tenemos que buscar, tenemos que tener esa hambre de conocer la palabra. Porque ¿cómo nos va a hablar Dios, hermanos? Pues a través de la palabra. Digo, yo sé que Dios nos puede hablar, como decía la hermanita Rocío ahorita, ¿verdad? Que Dios le habló y le mostró, compartirnos un versículo, ¿no? Dios habla de muchas maneras. Nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar a través de la palabra, a través de un canto, a través de un hermano. Pero aquí lo elemental para conocerlo es tener una comunión con Él y leer su palabra. ¿Qué significa conocer el corazón de Dios? Bueno, cuando nosotros ya tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros ya tenemos una amistad, una relación con Él y sabemos lo que dice su palabra y lo que Él nos quiere hablar a través de ella, pues entonces sí vamos a conocer su corazón. Porque el significado de conocer su corazón es el deseo de Dios, hermanos, el deseo de Dios en nosotros. O sea, Dios dice: yo quiero que tú seas mi hijo y yo quiero que me conozcas como lo que yo soy. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es amor. Entonces, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios y tenemos en cuenta lo que significa conocer su corazón, ya vamos entendiendo que tenemos una relación, que en Él podemos encontrar a un amigo, que en Él podemos encontrar a un padre, que en Él podemos encontrar a un esposo, las que ya no tenemos esposo, que en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es eso, hermanos. Dios es algo que Él quiere que nosotros conozcamos, pero también quiere que lo reflejemos. Dios quiere que nosotros reflejemos lo que Él es en nosotros. Conocer el corazón de Dios es posible y es un camino que nos fortalece a nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a alguien y cuando nosotros tenemos un trato, por ejemplo, al jefe, ya sabemos cómo es, cómo se enoja, cómo regaña, cómo le gustan las cosas, cómo tiene uno que trabajarle para tenerlo contento, pues es lo mismo con Dios. Dios nos da un manual. Ese manual, que es la Biblia nos enseña cómo conocer a Dios. Porque si nosotros no le conocemos, hermanos, entonces vamos a vivir en una oscuridad. Y Dios dice su palabra que Dios es luz. Cuando nosotros todavía no veníamos a Cristo, vivíamos en una luz, en una oscuridad. Venimos a Él y ya estamos en la luz. Esa luz, hermanos, nos va a dar una pauta a seguir el camino correcto. Si yo, por ejemplo, ahorita fueran las 10 de la noche y todo esto estuviera oscuro, pues no sabría yo ni por dónde caminar, ¿verdad? A lo mejor me tropiezo al bajar, o a lo mejor me encuentro a dónde están los apagadores, y pues pueden pasar muchas cosas porque está oscuro. En cambio, si yo voy y prendo la luz, pues voy a ver todo con mucha claridad. Pues así es Dios, hermanos. Son ejemplos a lo mejor simples, pero yo quisiera que esta mañana tomáramos eso en cuenta. ¿Cómo conocer el corazón? ¿Por qué hay que conocerle? ¿Por qué dice la Biblia o qué dice la Biblia sobre conocer a Dios? Esos son temas y son puntos que Dios me ponía a mí en mi corazón, y decía yo, Señor, pero pues es que ya nos han hablado muchas veces de esto, ¿no? Pero no importa cuántas veces toquemos el mismo tema, hermanos, Dios siempre nos va a dar una palabra diferente. Dios nos va a hablar de alguna manera y obviamente pues el pastor pues es una persona más preparada, ¿verdad? Es más estudiada, más todo. Pero eso no quiere decir que nosotros como hijos de Dios y como buscadores de Dios no tengamos la sabiduría que Él nos va a dar para poder hablar de su palabra. Nosotros, los que ya hemos conocido a Dios, tenemos el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos hace actuar con justicia y verdad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no ha conocido o que no ha recibido a Cristo no tiene el Espíritu Santo, pero nosotros que ya lo tenemos, ya tenemos que actuar con justicia y con verdad. En Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Yo creo que este versículo es muy claro, ¿no? Otra vez lo repito: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor,
andad como hijos de luz, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este versículo nos recalca lo que yo les decía, que tenemos que andar en luz, no tenemos que andar ya en tinieblas, hermanos. ¿Quiénes son los que andan en tinieblas? Pues los que no conocen a Dios, los que no tienen un corazón dispuesto, los que no le han recibido. Esas son las personas que andan en tinieblas. Yo comentaba en la mañana con mi hermanita Rosy la situación que estamos viviendo como país, la situación que se está planteando con todo lo que pasa, con todo lo que vemos en las redes sociales, con todo lo que nos está marcando, ¿no? Como en estos tiempos. Lo difícil que es, a veces, muchas veces comentamos, ¿no? Por ejemplo, yo comento con compañeros, con amigos, con vecinos, ¿no? Es que ¿cómo es posible que en un corazón quepa tanta maldad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que una gente pueda matar? ¿Cómo es posible que una gente pueda hacer cosas tan malas? Pues sí es posible, hermanos. Es posible porque esa gente pues tiene un corazón oscuro, tiene un corazón entenebrecido, tiene un corazón en tinieblas, porque solamente una persona que tiene un corazón así, un pensar y puede actuar de esa manera, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, bueno, yo no sería capaz ni de matar un gato, o sea, sí, simplemente, a lo mejor una cucaracha sí, pero un gato no, de verdad. Y hay gente que dice, no, pues sí, yo lo enveneno, yo conozco a una persona por aquí, sí, que envenenaba gatos, y luego me decía, ¿qué le puedo poner algo? Sí. Entonces, de verdad, hermanos, es increíble cómo se va, o sea, cómo se va viendo esto, y unos dicen, es que ¿cómo es posible que Dios lo permita? Me ha tocado, y yo se los he respondido o les he dado una respuesta. No es que mira, tú dices que cómo es posible que Dios lo permita. Dios nos dio, hermanos, a nosotros un libre albedrío. ¿De qué se trata eso? De que yo puedo decidir lo que yo quiera, ¿sí? Si a mí me ponen aquí una copa de vino, si me ponen un cigarro, si me ponen una tacha, si me ponen lo que sea, pues si yo quiero, y si yo deseo, y si está en mi corazón, lo voy a hacer, hermanos. Y Dios, pues sí, Dios no me va a cuestionar, o sea, Dios me va a decir, ok, adelante, pero yo soy siendo responsable de que si yo tomo alguna de esas cosas, algo termino, algo va a tener, ¿verdad? Porque el hecho de que la gente ande haciendo cosas, no nada más es hacerlas por hacer, estamos hablando del corazón, ¿sí? Y en la Biblia dice, hay un versículo muy hermoso que a mí me gusta, que dice que guardemos nuestro corazón, ¿sí? Porque dice que del corazón, ¿qué emana? La vida. Entonces, imagínense, hermanos, perdón, porque yo creo que ya la cantada, la hablada, ya tengo mi boca bien seca, perdónenme, gracias, hija, por el agua. Además, los nervios, es todo. Bueno, retomando eso, la maldad que hay en el mundo ahorita, lo que se está viviendo. Yo oraba hace unos días y yo decía, Señor, ten misericordia de esa gente, ten misericordia de esos adolescentes, de esos jóvenes, de esos niños, aún los adultos que han tenido que pasar por esas etapas, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a muchas cosas, pero como yo le comentaba a mi hermanita, la verdad, dice la palabra que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y nosotros tenemos la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Entonces yo creo que nosotros, que somos esa luz, debemos ir, hermanos, con aquellos que están en la oscuridad, aún con aquellos criminales, aún con aquellos que están haciendo cosas malas. Si en dado momento Dios te la pone en tu camino, pues háblale de esa luz, háblale de esa verdad, porque aún yo decía, Señor, yo sé que en tu misericordia, si viene alguien y se arrepiente de todo lo que hizo, tú lo vas a perdonar, tú lo vas a limpiar, tú lo vas a guardar, tú le vas a dar esa luz para que él cambie su camino, porque el Espíritu Santo le va a hablar a través de ti, Señor. Ahora, ¿por qué les tocó esto? Pues porque aquí en el estudio que yo hice, también ponía yo, ¿por qué la gente necesita conocer a Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para todo, decía una amistad, por qué para ti todo es Dios, 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 Dios? O sea, no es otra cosa más que de Dios.
Sí, te puedo hablar de cosas de una película, te puedo hablar de las novelas que ya no veo porque no me da tiempo, te puedo hablar de las series que veo con mi hija que no son muy buenas, o sea, te puedo hablar de muchas cosas, pero lo que hay en mi corazón es hablarte de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene que conocer a Dios, hermanos, porque allá afuera hay mucha gente que no conoce, o sea, dice conocer, pero, por ejemplo, yo conozco a mi hermanita Graciela, la conozco porque viene aquí, la conozco, pero no he tenido un trato personal, o sea, no sé qué le gusta, no sé cómo vive, no sé qué trabaja, o sea, yo la conozco, o sea, de vista, así, de Cristo, pero en realidad, para conocer a una persona, tienes que tratarla, tienes que abrirle las puertas de tu amistad, de tu casa y ver cómo es. Muchas veces nosotros, los cristianos, tenemos una mala información. Es que esa hermanita me cae gorda, es que se ve que es así, es que se ve que el hermano es muy chocoso. Y no, hermanos, no deberíamos de ser así. Porque cuando nosotros conocemos a alguien debemos de entrar en una intimidad, de una relación, de decir, pues mira hermana, a mí me gusta mucho el café, para los que no me conocen, me gusta mucho el café, soy muy habladora, muy platicona, yo soy así, por eso luego no me dan el micrófono, luego me tomo mucho tiempo. Entonces, el conocer a la hermana Rosy implica muchas cosas, ¿no? Tiene 2 hijos, no sé, es consuegra del pastor, son así cosas, ¿no? Que a lo mejor muchos no saben. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de conocernos. Y eso es muy importante. En un centro a donde nos congregamos, es muy importante conocernos como personas, como hermanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es imprescindible para la gente que conozcan a Dios? Por una cosa muy importante. Si la gente no conoce de Dios, no va a tener salvación. Y si la gente no tiene salvación, ¿qué va a pasar? No se va a salvar, ¿verdad? ¿Y para qué quiero yo la salvación? Muchos dirían, ¿no? ¿Para qué me sirve la salvación? Bueno, pues es que la salvación te da vida eterna, la salvación te da una comunión, la salvación te da, te abre muchas puertas. Con la salvación tú puedes ir al cielo, sin la salvación no vas. Así de fácil. Hay mucha gente que se muere en familiar y es respetable, ¿verdad? Porque no vamos a juzgar las creencias de las personas cuando no conocemos, ¿verdad? Y dice, no, pues es que yo voy a ver a mi hermano, a mi papá, a tal persona, ¿no? Cuando yo me muera. Pero los que conocemos de Cristo sabemos que no es así. Que si tú fuiste salvo y que si tú recibiste a Cristo y que si tú eres un hijo de Dios, pues sí lo vas a ver, pero si no, no. Y eso es terrible comentarlo con la gente porque no lo entiende. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque no hay una revelación de lo que dice la palabra. Por eso, para conocer el corazón de Dios, tenemos que leerla, tenemos que buscar, tenemos que aplicar lo que dice la palabra. Para que Él nos revele lo que Él siente en su corazón. Dios siente, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor no está triste por todo lo que pasa? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Dios no ve y dice, ese niño, ese joven, esa persona, ese que se droga, ese que viola, ese que mata? Claro que siente, pero Él no obliga, hermanos. Él es un Dios de amor, Él es un Dios, pero lo más grande y hermoso que yo pueda decir, la verdad, llevo la edad de Brenda, 23 años sirviéndole a Dios y no me arrepiento, porque ha sido lo más hermoso que a mí me ha podido pasar, conocer a Dios, con sus altas y sus bajas, como comentábamos, Rosy. A veces nos desanimamos, a veces el enemigo nos pone pruebas, a veces el enemigo te pone, no vayas, ahí no enseñan bien, la que canta feo, el que predica mal, el hermanito, no, hermanos. El enemigo hace hasta lo indecible por apartarte del propósito de Dios. Y una vez yo le comentaba a un pastor de
de Córdoba, que yo le decía, hermana, imagínese, si yo viera, o si yo le dijera a usted todo lo que mis ojos ven en la iglesia, yo ya lo vendría. Así se lo dije a mi ex pastor. Le digo, pero ¿sabe una cosa? Yo no vengo ni por usted, ni por mis hermanos. Yo vengo porque me edifica la palabra. Porque aquí yo he visto mi crecimiento. Porque aquí yo he visto que Rosy Limón, la que era Rosy Limón, ya no es ni la mitad de lo que era. Porque aquí he aprendido a perdonar, he aprendido a amar, he recibido la palabra, me han enseñado, he salido a testificar, me han dado la oportunidad de compartir. Eso no lo cambio por nada, hermanos, de verdad. Y comentábamos también en la mañana, mi hermana y yo, en una plática de hermanas, que me duele mi corazón, hermanos, de verdad, ver a muchos de los que antes estaban aquí, que ya no se congregan, que ya no vienen, que tenían un servicio y que yo le decía a mi hermana, de verdad que Dios me puso hace 2 días a orar por esa familia, porque yo dije, a veces sí, hermanos, tenemos necesidades, sí, todos tenemos necesidades, pero imagínense, hermanos, Dios no nos las va a suplir. Dios no nos va a dejar nunca, ni nos ha dejado. Y la prueba de eso soy yo, que durante muchos años, dependí de lo que trabajaba mi esposo. Y hace no tiene mucho, revisando libretas, yo decía, Señor, todo esto me lo diste sin un sueldo. Todo esto me lo diste con algo que ganaba mi esposo, que era muy mínimo. Señor, ¿cómo salió mi hija de una carrera? ¿Cómo ya se recibió? ¿Cómo ya tiene un título, Señor? Hermanos, porque muchas veces nosotros no confiamos en lo que Dios nos brinda, no confiamos en lo que Dios nos da, de verdad. Cuando nosotros conocemos el corazón de Dios y entendemos lo que dice su palabra, nosotros estamos ya en el otro lado. Nada nos puede espantar, nada nos puede temer, nada nos puede apartar, hermanos. La hermanita Rosy me decía hace rato, ni tú, Rosy, ni yo, Rosy, estamos exentas de que un día algo nos aleje de Dios. Eso es cierto, hermanos. Algo nos puede alejar de Dios. Pero si nosotros somos fieles y si nosotros somos unas amadas de Dios y creemos en lo que Dios ha hecho en todo este tiempo, yo voy a cumplir 56 años. Y Dios me ha dado tanto, hermanos, que es menos lo que no me ha dado y es más lo que sí. Algunos de ustedes conocen mi vida, algunos de ustedes conocen mi historia. Yo con mi marido pasé muchas cosas y le doy gracias a Dios. Porque, hermanos, cuando Dios nos da un problema, no es para que nos alejemos de Él. Cuando Dios nos pone en una situación adversa, no es para que nos alejemos de Él. Al contrario, una vez yo le decía al pastor, cuando pasó lo de Dani, cuando tuvo circunstancias con Normita, como familia lo comentábamos y yo le decía, es que es ahí, hermano, a donde nosotros tenemos que poner la palabra, aplicar la palabra, aplicar lo aprendido, tomar lo que dicen las promesas de Dios. Porque entonces, hermanos, imagínense, hablamos de una enfermedad, fui al doctor, me detectaron, no sé, un cáncer de algo, cancelado, ¿ah? Pero entonces, imagínense, yo salgo triste, decaída, y pues me voy a morir. Porque desafortunadamente los médicos son muy duros en dar sus certámenes médicos, o como se diga, sus diagnósticos, ¿no? Y ha habido médicos que pues, por eso son médicos, porque pues, imagínense si se apiadaran de toda la población, pues no, ¿verdad? Te dicen, tienes esto y ya, te quedan tantos días. A mí en una ocasión me dieron un diagnóstico que hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Por qué? Pues porque no lo tomé. Y yo dije, ok, yo te respeto, tú eres la doctora. Y me dijo, ¿cómo se ven tantos años, señora? Así. Y la verdad no lo tomé. Entonces, si tengo una enfermedad, pues voy a la palabra, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Y tomo la palabra, ¿sí? Lo que dice la palabra lo tomo. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través de ella.
Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios, ¿sí? Entonces, la gente necesita conocer a Dios por muchas formas, muchas cosas, hermanos, pero lo principal es para que tengan la salvación, para que ellos estén conscientes de que teniendo a Dios en su corazón, ellos ya tienen un camino diferente. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y eso sí es cierto. Dios está gozoso, porque Dios dice, otro más para mí, un hijo más. Por eso es que dice ese versículo eso. Por eso hay fiesta, porque no es fácil, hermanos, que alguien se arrepienta. El que está acostumbrado a vivir en pecado, el que está acostumbrado a vivir bajo circunstancias que no son aptas a Dios, él es feliz. Él dice, no pasa nada. Y sí, a lo mejor no pasa nada porque no tiene el conocimiento, porque no tiene la información. En pocas palabras, eso es la palabra de Dios. Un libro que nos informa, un libro que nos dice, a ver, Rosy, dice que si tú no tienes, que tú confíes en el Señor, porque aquí dice Dios proveerá. A ver, Rosy, si tienes un dolor de cabeza, te dijeron que tienes tal enfermedad, aquí dice Dios, ¿sí?, que Él en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades y también tus pecados. Entonces, hay que tomar la palabra, hay que conocerla, hay que leerla, agradarle a Dios y conocerlo más y más. ¿Por qué creen ustedes que nuestro pastor nos habla bonito y habla y hay un versículo tal y la palabra de Dios dice tal y tal y tal? ¿Porque se la pasa viendo series? No, porque se la pasa leyendo, porque se la pasa buscando, porque se la pasa instruyéndose, ¿sí?, preparándose, orando, para que a través de la oración el Espíritu Santo le muestre lo que tiene que darnos, hermanos. Aquí hay muchas necesidades personales, necesidades espirituales, necesidades de salud, necesidades económicas. Y si nosotros queremos que Dios nos hable, ¿cómo lo va a hacer? No creo que ahorita suene mi celular y reciba yo una llamada y me diga, a ver, Rosy, pues mira, no. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser las cosas como Dios nos las va indicando en su palabra. Hay veces, hermanos, que a mí me cuestionan mucho porque pues a mí no me da pena hablar, porque pues, yo digo lo que soy, y yo siempre lo he dicho, hermanos, con el perdón de ustedes, yo no puedo aparentar algo aquí y algo en la calle, no. O sea, yo soy así, como mi familia, mis hijos, mi consuegro, mi consuegra, ¿saben cómo soy? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ser así. O sea, no debemos de venir aquí y dar una cara y decir, no, pues es que como soy de la iglesia, y allá afuera no, tenemos que ser congruentes. Leíamos hace rato que nosotros en otro tiempo éramos, ¿qué? Tinieblas, ahora somos luz. Y si nosotros queremos ser luz, tenemos que alumbrar la vida del vecino, la vida de mi hermano, la vida de mi compañero. ¿De qué manera? Conociendo la palabra, conociendo a Dios, conociendo su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo conozco su corazón? Bueno, pues voy a leer qué dice Dios en la palabra, qué es lo que quiere que Dios que haga a través de mi vida. ¿Sí? Miren, aparte de la salvación y no poder ir al cielo, nosotros tenemos que conocer a Dios a través de Cristo. ¿Por qué, hermanos? En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si quieren anotar su versículo y leerlo en su casita, lo pueden hacer. Juan 17:3. Entonces, aquí viene una instrucción, ¿no? Y esta es la vida eterna, o sea, conocer a Dios a través de Jesucristo, que nos da una vida eterna. Esta vida que nosotros tenemos aquí es pasajera, hermanos. Yo puedo estar ahorita aquí y a lo mejor mañana ya les dicen mis hijos, ¿qué creen? Que mi mamá ya, ¿pero cómo? Si ayer cantó, ayer estuvo en el día, pues es que así es Dios. ¿Sí? Nuestras vidas están en sus manos. Pero si yo sé y confío en que tengo una vida eterna, ¿qué me preocupa morir? No me preocupa porque
yo sé, como dice su palabra, que para nosotros el morir en Cristo es ganancia, porque voy a estar ya en su presencia. Pero se tiene que preocupar, pues el que no tiene la vida eterna, porque no sabe a dónde va a ir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos escuchar el corazón de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos escuchar el corazón de Dios? Bueno, en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Imagínense qué hermoso. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas de Dios? Nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, hermanos, cuando hay una necesidad en el grupo, como la última necesidad que subió la hermanita Rosy de este pequeño, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, como hermanos, como familia, como lo que ustedes quieran, y empezamos a orar por esa necesidad, ¿ustedes creen que Dios nos está escuchando? Claro. Hay un versículo que dice que Él está atento a nuestras oraciones. Imagínense qué hermoso. Yo, en un principio, cuando Mica entró a trabajar, la verdad me costó mucho trabajo soltarla. No me da pena decirlo, porque Dios lo sabe, y si Dios lo sabe, pues que lo sepan los hermanos también. Me costó mucho trabajo soltarla. Y yo le pedí a Dios que le quitara ese miedo, esa sensación, hermanos, que como humanos y en la carne sentimos, porque la sentimos. Y yo dije, bueno, ¿por qué temo? Si tú eres el mejor cuidador de ella, ¿por qué mi hermano tendría que estar preocupado por Dani si se va a la prepa, ¿verdad, hermanito? Y son las 8 de la noche y la niña no llega. Es porque tú estás confiando en que Dios está conmigo, ¿verdad? Me costó mucho trabajo a mí hasta que le dije, basta. Entonces, ¿cómo voy a poner en acción lo que leo? ¿Cómo voy a poner en acción lo que vengo aquí a entrenarme cada 8 días? La palabra que me dan. Así es. Yo suelto y yo le digo, Señor, tú eres el que va conmigo. Envía a tus ángeles que acampan. Y yo sé que va a haber circunstancias, hermanos, porque las hay. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. A Brendita le quitaron su iPhone 16, voy a hacer un comercial, en el Pepsi, se lo robaron. Mi hija llevaba 2 meses pagando. No son 15,000 pesos, no son 18,000 pesos, son más de 20,000. Nos enojamos, nos molestamos, digo, no con Dios, sino con... No es posible que las personas, pues es posible, hermanos, y a diario lo vemos, ¿sí? Pero luego, ya que se pasa todo eso y que ya tu carne la sujetas, yo le dije, Señor, gracias, porque su vida está bien, porque su eternidad está bien. Porque por algo a lo mejor tú permitiste eso, porque a lo mejor más adelante iba a pasar otra cosa. Ustedes saben que hasta por un chicle ya les dan un... No, hermanos, tampoco debemos desprendernos. Yo siempre se los he dicho a mis hijos, lo que te pidan, tu vida vale más. Y Dios la guardó, hermanos. O sea, hay circunstancias que a veces uno pasa y dice, ¿por qué? Yo tenía un pastor que me decía, no preguntes por qué. Porque siempre iba yo con él y yo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué me pasa esto? Hermano, es que salgo de una y entro en la otra. No, tranquila. No preguntes por qué, pregúntate para qué. Cuando nosotros venimos aquí a oír una prédica, una enseñanza, un discipulado, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, ¿sí? En Juan 10:27 dije que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho y me siguen, ¿verdad? Para que nosotros podamos escuchar el corazón de Dios, tenemos que leer todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo tenemos que estar atentos a lo que dice su palabra, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es a través de ella que nosotros nos vamos a mover. En cualquier circunstancia, nosotros vamos a saberlo por lo que dice la palabra. Cuando demostramos que estamos dispuestos a escuchar y a obedecer, estamos siendo sensibles
pero también tenemos beneficios. Esos beneficios nos los da la misma palabra. ¿Cómo qué? Como que seremos prosperados, como que seremos bendecidos, como que seremos sanados, como que Dios nos va a dar lo que necesitamos. ¿Cómo voy a saber yo en una situación adversa cómo voy a actuar si no sé lo que dice la palabra? Me voy a pasar siempre lo mismo. Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, dame, Señor, protégeme, Señor, esto, Señor, el otro. Pero es más fácil declarar la palabra. Señor, tú en tu palabra dices y nos prometiste. Es una promesa tuya, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta tu venida. Entonces, ¿qué me preocupo si yo sé que tu palabra se va a cumplir? Y tú vas a estar ahí conmigo tarde, noche, mañana. Tenía yo una conocida que me decía, no, es que Dios no me oye, es que Dios ya me dejó, es que Dios no sé qué. Y digo, a ver, aquí estamos enfocando mal el concepto. Aquí Dios nunca te deja, tú dejas a Dios. O sea, Dios nunca te va a dejar. Dios siempre está, aún con el criminal, Dios está. Él nada más está esperando que el criminal se arrepienta, que el criminal diga, ya no quiero hacer esto, ya no quiero robar, matar, y Dios está ahí, ¿o no, hermanos? Dios está siempre en todos lados, con nosotros y con los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque estás esperando un momento para recibirlo, para apapacharlo, para perdonarlo, ¿sí? Entonces, Dios no se va, tú eres la que te alejas con nuestras actitudes, con nuestras cosas que no le agradan, pero Él nunca nos va a dejar, ¿ok? Ahora, del Salmo 103:7, ahí fíjense, dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahí hay dos cosas muy diferentes. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En Juan 16:3, hermanos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y esto cómo sucede, hermanos? A través del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque conocer su corazón es el resultado de pasar mucho tiempo con Él, pero mucho. Es el resultado de conocer su palabra y de meditar con ella. Yo estudiando, leyendo, me preguntaba, ¿cuántas horas pasas en oración? ¿Cuántas horas lees? ¿Cuántas horas hablando de lo que estamos hablando? Y yo decía, sí es cierto, Señor, creo que me aviento más una serie y la serie dura 40 minutos y a veces me he hecho 3 capítulos. Entonces empecé a hacer cuentas y dije, no. En la noche antes de dormir, yo creo que todos me van a dar la razón, el celular no nos puede faltar. Antes de dormir, sí, hago mi oración, todo, Señor, gracias. Pero el celular, me voy al Face a ver qué publicaron, a ver qué hay. O sea, yo medité todos estos asuntos, hermano, y sí es cierto. La tecnología, no sé, el trabajo, la situación nos ha dejado y nos ha apartado de eso, hermanos, de buscar eso que Dios quiere que nosotros anhelemos. Y no estoy diciendo, como dice nuestro pastor, que sea malo, no, tampoco. No, sino que debemos de considerar los tiempos, nuestros tiempos. Así como los niños en la mañana van a la escuela, tienen un recreo, un descanso, luego en la tarde hacen su tarea, luego ven tele, luego juegan, así nosotros también. Tenemos que tener una orden, pero siempre debemos darle prioridad a lo que es necesario, hermanos. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos, pero nos habla a través de su Espíritu Santo. Él nos habla por medio de circunstancias mismas que vemos como coincidencias. ¿Cómo es esto? Bueno, yo le estoy orando a Dios por un trabajo, ejemplo, y le estoy diciendo, Señor, te pido por ese trabajo que fui a ver, que quiero que tú me respondas, y quiero quedar ahí, ¿no? Le oro a Dios y estoy orando, pero resulta
que pues ese trabajo a lo mejor no me conviene, porque Dios sabe, hermanos, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Entonces, si yo le estoy orando y le estoy diciendo que me dé ese trabajo o que me dé un novio, ese novio lo quiero, y a veces es uno tan insistente y persistente que Dios se dice, ok, si lo quieres ahí está, pero luego vienen las consecuencias. Ese varón no era para mí. ¿Por qué no te esperaste, Rosy, si yo tenía otra cosa mejor? Pero tú me pediste, ahí está lo que me pediste. Y a veces Dios nos habla a través de circunstancias, pero también el enemigo nos puede engañar. ¿Por qué, hermanos? Yo tenía una conocida que yo le compartí una palabra y un día me dijo, ay, ¿qué crees, Marita? Que ella siempre deseaba tener a una persona. Y me dice, ¿qué crees, Marita? Que quiero que ya Dios me contestó. Y yo le decía, ¿por qué, amiga? Pues es que ya hay una persona así. Entonces yo le dije, no, espérame, eso no es de Dios. ¿Cómo que ya te llegó? Sí, de veras, yo me he estado orando. Y ya, así, me explicó la situación. Y conforme a mí me iba platicando, yo le dije, no, amiga, eso no es de Dios. Esa es una mentira del enemigo. Por eso les digo, o sea, Dios nos habla así, con circunstancias. A veces decimos, son coincidencias, pueden ser, pero porque el propósito del enemigo, como decía Rosita hace rato, el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. ¿Y qué nos destruye? Nuestra paz, nuestra comunión con Dios. Entonces tenemos que ser muy sabios, porque cuando Dios está atrás de algo que pedimos, el Espíritu Santo está obrando bien, ¿cómo se dice? A veces cuando usted hace algo indebido, hermano, ¿no le ha pasado que no lo hagas? Es el Espíritu Santo y lo hacemos. Muchas veces hasta con la misma palabra, habla, y no hablamos, hermano. ¿Cómo le voy a hablar si ni lo conozco? Habla, y no hablamos, hermano. ¿Por qué? Porque es una manera en que nosotros no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos habla, porque nos habla. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando algo no es de Dios? Pues es que entra una inquietud, hermanos, en nosotros, algo que no es bueno, algo que nos está ahí como diciendo, estás mal, o ya la regaste, o no sé, entra una inquietud. Porque cuando las puertas se abren milagrosamente, hermano, es porque Dios nos confirma. Muchas veces Dios nos confirma de muchas maneras, hermano. De muchas maneras. A mí me ha pasado en mi vida. De verdad. Cuando Brendita fue a pedir su primer trabajo, yo le hablé de Dios y yo decía, ¡ay, qué padre! Vas a ganar bien, está luego aquí, nada más tomas el Mex y ya te vas. Y mi hija feliz, pero yo me puse a orar, hermanos. ¿Y qué creen? Que no se lo digo. Nos pusimos tristes, sí, en nuestra carne nos pusimos tristes, porque era algo increíblemente, ¿cómo se dice? Milagrosamente real para ser creíble aquí, luego, tanto de dinero y su primer trabajo. Con el tiempo, pues nos damos cuenta que fue algo de eso. Pero Dios a veces nos habla, nos muestra, nos indica y nosotros no entendemos lo que Él nos quiere hablar a través de eso. Ahora, nosotros debemos de tener algo en primer lugar, debemos de oír, pero también debemos escuchar el corazón de Dios. Es mucho más profundo aprender a oír su voz, pero también aprender a oír su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de Dios es lo que nos habla su palabra. El corazón de Dios es lo que nos quiere decir. Rosy, haz esto, Rosy, no hagas aquello. Rosy, estás mal, Rosy, mira, te equivocaste. No puedes vivir sin perdonar, no puedes vivir sin amor. No te dice eso, es la Biblia. Cuando nosotros leemos, nosotros podemos, ¿cómo se dice? Cuando nosotros, por ejemplo, llega a mi casa un testigo de Jehová, podemos rebatir, hermanos, la palabra, ¿verdad? No contender, sino cuando te dicen algo que no está en la palabra, yo no lo acepto, de ninguna manera.
O sea, si la palabra de Dios habla de algo y la persona me lo está diciendo, yo te creo. Pero si la palabra de Dios no lo dice, no te creo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en todas las claves, todas, hermanos. Todos los libros tienen un porqué, el que no le habla de amor, el que no le habla a los hijos, el que no le habla a los padres, los proverbios que son consejos, los salmos, o sea, toda la palabra tiene algo para darnos. Cuando ya conocemos el corazón de Dios, si tenemos una tristeza, posiblemente Dios esté triste. Posiblemente estos días que yo me puse a orar por esta familia, yo le dije: Señor, es que me da tristeza que mis hermanos estén por esta situación. Te pido que los ayudes, que los dirijas, que les muestres, que vuelvan a su primera amor, Señor. Enamóralos. Señor, me da tristeza. ¿Ustedes creen que Dios va a estar triste también? Porque no siente dolor. Hay un versículo en la Biblia que Dios me mostró a donde Él sintió dolor. En Génesis 6, versículo 5 y versículo 6. Génesis 6, 5 y 6. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿sí se duele o no se duele? Sí se duele. O sea, él siente el dolor. Así como nos gozamos cantando, haciendo otras cosas, él también siente el dolor. Bueno, en conclusión, hermanos, el corazón de Dios es el resultado de pasar mucho tiempo con Él, en oración, en adoración o en silencio. Muchas veces, a veces tenemos que callar para que podamos escuchar lo que Él quiere decir. Yo no entendí esa parte. Me costó trabajo entenderla cuando me enseñaron eso. Y yo decía: ¿pero cómo es silencio? O sea, ¿cómo me voy a quedar callada? ¿Y cómo? Dice: siempre podemos estar orando, podemos tener una comunión con Él, pero a veces es necesario callarse, porque a través de ese silencio Dios te muestra, Dios te da un versículo. A mí me pasaba mucho eso. Estaba yo leyendo la Biblia y luego de momento me ponía yo a orar, y estaba yo en Mateo y estaba yo orando, y de momento en mi mente aparecía el Salmo 95. Y ¿cómo? Me iba yo al Salmo. Oh, Dios me hablaba. Eso es cuando nosotros callamos y cuando dejamos que Dios hable en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, hermano, es el resultado de conocer su palabra, la lectura permanente y meditar en ella. Lo vuelvo a repetir porque eso es necesario que nos llevemos. Podemos aprender a ser sensibles cuando el Espíritu Santo nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, no te vayas por ahí. ¿Se acuerdan de la experiencia que nos platicó en Paz cuando los asaltaron? Que la pastora le dijo: no, por ahí no, porque Dios me dice que por ahí no. Y él dijo: no, sí, vamos por ahí. O sea, Dios a veces nos previene, nos muestra que por ahí no. Pero eso, cuando pasa, no somos sensibles, cuando estamos apegados a lo que quiere Dios para nosotros. Y para terminar, hermanos, yo quiero que busquen Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Y el que lo tenga, le da lectura, por favor. Hemos terminado con ese versículo. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Amén. A ver, hermano. Dice así la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, al buscarlo, lo busquemos de todo corazón. Así como somos aficionados a algún partido, América, Chivas, el Puebla, los que son adictos al fútbol o algo,
Así como nos aficionamos por la música, así como nos aficionamos por el trabajo, así como nos aficionamos por los videojuegos, por no sé, así debemos de aficionarnos por Dios, hermano. Debemos de tener un corazón sensible, un corazón dispuesto a escucharlo, a agradarlo a Él. ¿Por qué escucharlo, hermanos? ¿Por qué es necesario que lo escuchemos? Yo ya no tengo a mi madre y de verdad que a veces la extraño tanto. Extraño escuchar su voz, sus consejos. Extraño ir con ella y que me diga, hija, ¿qué tienes? No, mamá, fíjate que me pasa esto. Escuchar un consejo, escuchar un regaño, hermanos. Porque Dios no siempre nos va a aplaudir. Dios a veces nos va a demandar cosas. A ver, ¿por qué lo hiciste? Necesitamos, hermanos, tener esa relación con Él, escuchar su corazón y decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Cómo me tengo que comportar ante tal situación? Y esto, hermanos, es algo que debemos de entender en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde está la maldad hasta donde va y todavía no los espanto. Pero ese es el principio. La palabra de Dios dice que en los tiempos ya venideros la maldad se multiplicaría. Imagínense, hermanos. El ver sillas vacías, el ver lo que comentábamos hoy, el ver no a los hermanos, el ver tantas cosas, hermanos, de verdad, tanta maldad, todavía falta. Pero a nosotros nos consuela algo, nos consuela que estamos en Cristo, que tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna, que no nos tenemos que preocupar, que no nos tenemos que espantar por lo que vemos en las noticias o por lo que veamos en las redes. Tenemos que confiar en un Dios de poder, en un Dios de amor, en un Dios de verdad. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y ahorita vamos a cantar un canto que quiero que lo canten, ahora sí que con todo su corazón para Él, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu presencia en nuestras vidas es indispensable. Te damos gracias, papito hermoso, porque sabemos, Señor, que tenemos, Señor, que agradar tu corazón, tenemos que escucharlo, tenemos que vivir, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Gracias, papito, porque tenemos ese privilegio tan grande, Señor, de todavía tener una Biblia, de todavía buscar tu rostro en oración, de tener comunión contigo, papito. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres lo más hermoso, Señor. Porque no importa la circunstancia, porque no importa el problema, Señor, si tú estás con nosotros, Padre. Queremos escucharte cada día. Queremos escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tus promesas y recordarlas en todo momento, Padre. Te damos gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que pusiste en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y permaneces para siempre. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
gracias, papito hermoso, porque tú eres grande. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por mostrarme, Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor, para vivir en tu voluntad siempre, Señor. Gracias por perdonarme, Señor, todo aquello que he hecho mal delante de ti, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios amoroso, Señor, un Dios que levanta, un Dios que perdona, Señor. Tú no nos castigas, Señor, nos castigamos nosotros. Gracias, Padre, gracias por todo, por tus bendiciones y por tu amor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por este día, Señor, que inicien una semana llena de bendición, que tú guardes a sus hijos, que tú guardes a los jóvenes, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestro trabajo, Señor, y que tú, Señor, estés siempre con nosotros. Gracias por suplir cada una de nuestras necesidades, porque tú sabes, Señor, lo que nos hace falta, Señor. Gracias, Papá. Te bendecimos y te damos la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nosotros podamos escuchar siempre, cada día, Señor, cada día de esta semana de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, lleva con bien a cada uno, Señor. Tu bendición esté sobre nuestras vidas, nuestras familias, Señor Dios, sus escuelas, negocios, trabajos, Señor. Bendice cada día con cada ofrenda, Señor, que sean multiplicados, Padre. Que toda la gloria sea dada siempre a ti, Jesús. Gracias, gracias, recibe honra, gloria y amor. Gracias, Jesús. Amén, amados. Vamos a leer 2 Corintios 9:7, por favor. 2 Corintios 9:7. En esta versión me estoy viendo, me parece. Dice, cada uno debe decidir, fíjate cómo dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Entonces, Dios nos enseña a ser dadores de la alegría, ¿verdad? Todo lo que demos, todo lo que pasemos a darle con fe, con gratitud a Dios por lo mucho que te ha prosperado. Aún en lo poco podemos dar, que muchas veces sí nos tocaba dar, pero ay Señor, no tengo 150, pero te toca a ti 100, me quedo con 50. Ay Señor, me va a alcanzar, tengo que ir a trabajar, y las tortillas, y la leche, y los gastos diarios. Pero ¿sabes? Yo prefería quedarme con 50 porque sabía que Dios no me iba a dejar. Y yo entendí que en medio de esa escasez, en darle al Señor, Él retribuye. Y nunca viví endeudada ni con el banco, ni con nada. Yo no sé cómo llegaba, pero llegó a la quincena y no llegaba endeudada. Y de verdad Dios ha sido bueno. Dios ponía compañeras de trabajo, Dios ponía una vecina, una amiga que me llevara cosas. Y las cosas que yo necesitaba. No me llevaba, no sé, ropa si yo necesitaba comida. No, me llevaba comida. Y me traían plátanos, y me traían leche, y me traían cerealitos para los niños, y me traían así que gracias, porque era lo que yo necesitaba. Entonces me enseñé a dar desde que era muy chica en la fe. Y me empecé a ver la mano de Dios en todo. Y digo, wow, Señor, gracias, porque era mi proveedor ciertamente. Como mujer sola era mi esposo y gracias a mi esposo. Y hemos visto su grandeza. Así que ustedes pasen y den lo que tengan que darse ofrendas, el diezmo sea algo que Dios puso en tu corazón. Dalo, dicen, de buena gana y con alegría. Porque sabemos que el Señor
no se queda con nada. Amén. Amén, amados, pues pasen a dejar sus diezmos, sus